Buenas tardes, el día de hoy les vamos a estar presentando el caso del corte 3 de la materia Diseño y Gestión de la cadena de suministro. Antes que nada, mostrarles primero el índice, cómo vamos a desarrollar la presentación. Primero que todo será una descripción y hallazgos. En segundo lugar será la importancia del problema y luego de esto pues el desarrollo de la solución. Lo último ya sería un análisis final de los resultados y unas conclusiones y bibliografía. Bueno, después de analizar nuestro artículo, podemos hacer una breve descripción del problema, que en este caso en Colombia sería optimizar esa ubicación en los centros de salud preventiva. Segundo sería maximizar la participación ciudadana en programas preventivos y finalmente sería asegurar que cada centro tenga una carga mínima de pacientes. En cuanto a los hallazgos, después de analizar todo el artículo y el problema que queríamos afrontar, encontramos que el modelo es altamente aplicable en Bogotá. También este pues permite identificar algunas zonas donde algunos nuevos centros serían más efectivos. Tercero, este lograría mejorar la cobertura en localidades con alta demanda no satisfecha y finalmente pues este va a requerir una buena calidad de datos locales para ser útil. Ahora, ¿por qué es importante este problema? Primero que todo, la atención preventiva reduce enfermedades y costos. En segundo lugar, en Bogotá, el acceso desigual limita toda la efectividad de este caso. Siguiendo con la distancia y la congestión que afectan la participación, en este caso pues es necesario ubicar estos centros estratégicamente para lograr una mayor cobertura y eficiencia del modelo. Bueno, por esta parte, en la parte de desarrollo de solución, tenemos primero la recolección de datos. Tenemos primeramente los puntos de demanda. Se generaron 100 puntos de demanda poblacionales de 100 UPZs ubicadas en Bogotá. Estos datos salieron de fuentes oficiales como el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación y Estimación Recientes por localidad y por UPZ. Aquí podemos ver un mapa donde se muestran la ubicación de estos 100 puntos de demanda. Siguiendo con los sitios potenciales, en este caso los pueden ver en pantalla, se escogieron 10 centros de salud potenciales según los lugares con mayor densidad poblacional en Bogotá. En este caso, estos fueron seleccionados con base en centros hospitalarios públicos de Bogotá que cuentan con una infraestructura de atención preventiva. Por último, tenemos la parte de las demandas de cada UPZ, las cuales se obtuvieron a partir del censo del DANE en el año 2024. Aquí en la derecha podemos ver un ejemplo de algunas de las demandas obtuvidas. Cabe resaltar que se hicieron estas proporciones de 100 puntos de demanda a 10 puntos potenciales para seguir el ejemplo del artículo que escogimos. Para el cálculo de las distancias se utilizó la fórmula de Harvesting, como fue mencionado en el caso 3, para calcular las distancias entre los puntos de demanda y los sitios potenciales. Y con esto se formó la matriz de distancias, como podemos ver en pantalla. Bueno, ahora procedimos con lo que es la formulación matemática, que viene siendo la formulación que se dio en el artículo que escogimos. Primeramente tenemos la función objetivo, que es maximizar la participación esperada en servicios de salud preventiva. Por esta parte tenemos un poco las restricciones del modelo, que serían 3. La primera es que cada UPZ sea asignada como máximo a un sitio. La segunda es que solo se puede asignar una UPZ a un sitio abierto. Y por último tenemos la carga mínima, que es Wmin por centro abierto. Esta se refiere a la carga mínima que tiene que tener un centro de salud para que funcione eficientemente. Ya más adelante mi compañero la explicará mejor. Por la parte de conjuntos, índices, parámetros y variables, tenemos los conjuntos I, que es el conjunto de puntos de demanda, que serían las UPZs, y J, que sería el conjunto de sitios potenciales, que son los centros de salud que mi compañero mencionó. Los índices serían I, que es el punto de demanda, J, que es el sitio potencial. Ahora seguimos con los parámetros. En este caso sería HI, que es la población de la UPZI, de IJ, que sería la distancia entre I y J, P, que es la probabilidad máxima de participación, en este caso escogimos 0,85, ya mi compañero explicará por qué escogimos ese valor, D, la distancia máxima permitida, en este caso 5 kilómetros, de igual manera también se explicará por qué este valor, 6J, que es la participación esperada de I a J, y Wmin, que es la carga mínima por centro para que un centro funcione eficientemente. Escogimos 100.000 personas, también se explicará posteriormente. Y por último tenemos las variables, que serían X y J, que es 1 si la UPZI es asignada al centro, J, 0 si no, y YJ, que es 1 si abre un centro en el sitio J y 0 si no.
Ok, en esta sección justificamos la distancia. Bueno, primero que todo, justificamos tres de los parámetros claves del modelo, adaptándolos al contexto de Bogotá. El primero es el radio de cobertura que usamos, con un valor de 5 kilómetros, aunque el artículo original emplea 7 millas, que son alrededor de 11 kilómetros. Este valor corresponde a ciudades mucho más dispersas. En Bogotá, donde la densidad urbana es mucho más alta y la movilidad es completamente más compleja en Bogotá, pues 5 kilómetros representa un rango razonable por un lado y también exigente para el modelo por el otro lado. Esto refleja mejor la percepción de accesibilidad de los usuarios y asegura un compromiso un poco más realista con la participación en los centros. Ahora, el segundo parámetro, establecimos una probabilidad máxima de participación del 85%. Este valor se basa en estudios urbanos locales, donde se evidencia que aunque la asistencia real puede ser menor, la proximidad puede aumentar sustancialmente la participación. A diferencia del modelo del artículo de Berter y Lapierre, se asume una participación del 95-96% por la infraestructura pues, robusta de su entorno, de esta ciudad, y nosotros lo ajustamos al parámetro pues, contextual de la nación, de Bogotá. Y finalmente definimos una carga mínima de 100.000 personas por centro. Esto pues alineado a los estándares operativos de redes públicas de la salud de Colombia, que suelen trabajar por bloques entre 50.000 y 100.000 personas. Bueno, analizando nuestros resultados, el modelo seleccionó 9 de los 10 centros potenciales, logrando asignar el 85% de las UPZ con más de 6 millones de personas cubiertas dentro del radio de 6 kilómetros, de 5 kilómetros, perdón. Esto valida que nuestra configuración logra un balance entre la cobertura territorial y la carga mínima operativa. Podemos ver en el mapa aquí a la derecha las localidades, los centros abiertos en el nororiente de la ciudad, la clínica de los Nogales, Chapinero y la clínica del Country. Bajando al suroriente está el Hospital de San Cristóbal y la Unidad de Servicios de Salud de Rafael Uribe. Pasando ya al suroccidente está el Hospital Occidente de Kennedy y el Hospital de Bosa. Ya subiendo está al lado del aeropuerto la unidad de servicio de Fontibón. Después está el hospital de Engativá y subiendo el hospital de Suba. El centro faltante, si no estoy mal, es uno en Suba. Bueno, si comparamos con el artículo base, también se destaca que nosotros pues abrimos más centros porque limitamos más la distancia. El artículo de Berter y Lapierre usan una distancia mayor, aproximadamente, ya lo dije, entre 11 y 12 millas, lo que permite cubrir más con menos instalaciones. Sin embargo, pues nuestro objetivo era reflejar la realidad urbana y el contexto de Bogotá, donde las largas distancias impactan negativamente la participación de los ciudadanos. En zonas muy densas, en términos de población, por ejemplo, Kennedy, un viaje de 5 o 6 kilómetros puede significar de 40 minutos a una hora. Entonces esto muestra una realidad mucho más cercana. Bueno, en este slide se resumen dos de los principales resultados del modelo: la cobertura territorial del que ya hemos hablado en términos de UPZ asignadas y la participación de la población estimada. Primero, como ya lo dije, se logró asignar 85 de las UPZ del total, que son 100, lo que representa el 85% de cobertura, aunque en términos estrictos del modelo esto traduce a un 77.9% de las UPZ realmente cubiertas dentro del radio, como ya lo he dicho, de 5 kilómetros desde los centros abiertos. Esto refleja que el modelo permite dejar sin asignar aquellas UPZ que no están en el rango de cobertura, lo cual es un acercamiento mucho más realista para entornos urbanos, densos y complejos como lo son, pues como lo es Bogotá. Esta lógica también se ve y está presente en el artículo de Berter y Lapierre, donde se permite que centros poblados no sean pues, asignados si no están dentro de un radio razonable.
Ahora, por el otro lado, en cuanto a la participación esperada, aunque no se tiene un valor exacto del total, el modelo maximiza la suma ponderada de la población y probabilidad de participación, lo que nos permite estimar una cobertura de la que ya he hablado superior a 6 millones de personas, lo que representa más del 70% de la demanda total. Este comportamiento es consistente con lo esperado del modelo original, que también busca maximizar la participación y reconoce que no toda la población puede ser atendida. Bueno, el análisis de sensibilidad nos mostró que, uno, al aumentar el WMIN a 125.000 personas, se reducen los centros abiertos a 6, perdiendo cobertura. Segundo, al aumentar la distancia a 7 kilómetros, se gana cobertura, pero se pierde precisión geográfica. Esto me refiero al radio de distancia para recorrer. Y tercero, por último, al limitar el modelo a solo 5 centros, la cobertura cae por debajo del 60%, generando mayor centralización. Estos resultados demuestran que la configuración actual de distancia de 5 kilómetros y el WMIN de 100.000 es la más equilibrada para Bogotá. Esto pues se hizo el trabajo de ir cambiando estos parámetros, a ver cuál era el equilibrio para el modelo. Ahora seguimos a la parte de conclusiones. Se puede decir que la selección de estos 9 centros que abrimos fue necesaria para cumplir simultáneamente con la carga mínima de atención, que fue de 100.000 personas, y la cobertura territorial, que restringimos a 5 kilómetros. Las UPZ aisladas en el sur, como sería Marruecos o Ciudad Usme, lograron cobertura gracias a centros de salud como Rafael Uribe y San Blas. Y por último, la estrategia de hospitales móviles podría ser considerada para las UPZ que quedaron sin asignación, es decir, esas 15 UPZ que quedaron sin asignación podría ser una solución viable, especialmente pues si no es viable abrir un centro físico adicional. Ahora, para hacer una reflexión comparativa con nuestros resultados y los resultados del artículo que escogimos, tuvimos en cuenta que se abrió un mayor número de centros, es decir, el modelo que nosotros hicimos abrió más centros que el artículo original, ya que pues incluimos lo que fue restricción de 5 kilómetros, que es más estricta a la que el artículo, que serían 12 millas. Además, Bogotá tiene pues una heterogeneidad en distribución urbana. Es decir, que hay que tener muy en cuenta lo que son el contexto nacional para cada modelo. También tenemos una menor participación máxima esperada, ya que pues esto es una adaptación a lo que sería la realidad colombiana. El artículo base asume una participación del 96%, ya que pues en el contexto la adherencia a programas de salud preventiva es mucho mayor. Y por último, las asignaciones no forzadas. Nosotros permitimos que algunas UPZ no se asignen si no hay centros en el rango, en este caso de 5 kilómetros, lo cual es mucho más realista para la planificación en entornos urbanos complejos. Bueno, por último, importantísimo, lecciones aprendidas de este trabajo. Nos dejaron 3 aprendizajes principales claves. El primero, la cobertura poblacional depende fuertemente de la combinación entre distancia máxima y la carga mínima. Un valor demasiado alto o bajo en cualquiera de estas dos puede desbalancear el modelo. Número 2. No se debe imponer un número fijo de centros. Es preferible explorar distintos escenarios con análisis de sensibilidad, como hicimos, para encontrar una solución mucho más efectiva. Número 3. Las zonas densamente pobladas requieren menos infraestructura para lograr cobertura, mientras que zonas periféricas como Usme, Marruecos, pueden requerirse centros adicionales o incluso estrategias como hospitales móviles. Bueno, en conjunto, aplicar este tipo de modelo en Bogotá muestra que adaptar la teoría a la realidad urbana local permite tomar decisiones mucho más efectivas. Por último, aquí está muy importante nuestra bibliografía, nuestras referencias, la cual es importante analizar para justificar los datos que sacamos para los parámetros y para las demandas. Usamos el artículo, información muy importante del DANE, de la Secretaría Distrital de Planeación, el Ministerio de Salud y Protección Social,
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.